Lucas capítulo 7, vamos a estar leyendo del 1 al 5. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Puede tomar su lugar en esta noche. Queremos en esta noche, hermanos, hablar sobre el poder del testimonio. El poder del testimonio. ¿Cuántos saben que su testimonio tiene poder? Y cuando usted testifica también de Cristo, este testimonio tiene poder. ¿Verdad que donde quiera que usted esté, usted tiene la libertad de poder hablar de quién es Jesús, qué ha hecho Jesús en su vida, ¿verdad? De qué cosas le ha librado el Señor, pero sobre todo de la convicción y la seguridad que usted tiene acerca de su salvación, que es algo maravilloso, que es algo grande. Gloria a Dios. Y hoy vamos a estar viendo el poder del testimonio, el poder de lo que usted puede hablar, el poder del testimonio que usted da en otras vidas puede ser de mucha bendición, o para aquellos que no le conocen al Señor, o para aquellos que están apartaditos del camino. Su testimonio vale mucho, su palabra vale mucho, ¿verdad? Lo que usted va a decir vale mucho. Por eso es necesario, hermano, llenarse siempre del Señor, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón hablarán sus labios. De la abundancia de Cristo que usted lleva aquí, hablará también su boca. De lo bueno, de lo maravilloso que es el Señor. Porque, hermanos, si le servimos a un Dios bueno, si le servimos a un Dios grande, a un Dios misericordioso, si le servimos a un Dios lleno de amor, si le servimos a un Dios que nos ama con amor eterno, si le servimos a un Dios que ha prometido estar todos los días con nosotros, si le servimos a alguien que es especial, que lo dio todo por nosotros, ¿cómo no debemos nosotros de poner en alto el nombre del Señor, ¿verdad? Es merecedor Él de toda gloria y de toda alabanza al Señor. La importancia de testificar, hermanos, de Cristo, aleluya. Vamos a estar viendo la palabra del Señor. Mantenga su Biblia abierta en el capítulo 7. Dice la escritura, hermanos, que este centurión tenía un siervo que estaba enfermo, ¿verdad? Y estaba muy enfermo, pero que este centurión oyó hablar de Jesús. Mire lo importante, que cuando alguien oye hablar de Jesús, ¿y cómo van a oír si no hay alguien que les predique? Dijo Pablo en el libro de Romanos. Pero usted y yo somos los llamados a predicar de Cristo, a hablar de Cristo, a testificar de Cristo. Gloria a Dios. Y en el verso 3 dice la escritura, en el verso 3 dice la escritura: cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Oiga, el centurión oyó hablar de Jesús. He ahí la importancia y la interrogante. ¿Qué había oído el centurión de Jesús? ¿Qué fue lo que escuchó el centurión acerca de Jesús? Y para ver un poquito lo que este centurión había oído, vamos a ver unos capítulos atrás, ¿verdad? De donde estamos, para ver qué era lo que Jesús estaba haciendo, que llegó a los oídos de aquel centurión.
Este centurión era un hombre importante, era un centurión romano y que tenía soldados a su mando, subordinados bajo la dirección de este centurión. Gloria sea al Señor. Acuérdese que en aquel tiempo no había redes sociales, no había WhatsApp, no había Facebook, no había YouTube, no había la televisión que hoy tenemos. Pero dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Alguien le tuvo que decir acerca de Jesús. Así como hoy, hermanos, alguien también un día le habló a usted de Cristo Jesús. Alguien le invitó a usted de Cristo Jesús. Quizás usted y yo estábamos en una encrucijada, estábamos en un camino a punto de desviarnos, pero Jehová tuvo misericordia y envió a alguien que le hablara de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esa persona que un día le habló de Cristo, por esa persona que un día le testificó del Señor? Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vayamos un poquito más atrás y vamos a ver en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Donde Jesús recién empieza su ministerio. En el capítulo 4, en su verso 3, aleluya. Perdón, hermanos, ahí mismo en Lucas, ¿sí? En Lucas, vamos a estar viendo en Lucas. Gloria sea al Señor. En el capítulo 4, en su verso 31, no en el 3, sino en el 31, dice la palabra del Señor: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. La palabra de Jesús tenía autoridad. La palabra de Jesús venía apoyada y llena de poder. Dice el verso 33: estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Oiga, los mismos demonios reconocían quién era Jesús, el Santo de Dios, dice. Y en el verso 35 dice: Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos lugares de los contornos. Cuando Jesús, hermano, le hablaba a los endemoniados, estos quedaban libres. Dice, le mandaba a los demonios que salieran de ellos, y la persona quedaba libre. Y cuando quedaba libre, la gente veía la autoridad que había en Jesucristo. Es que Jesucristo y mi Cristo es poderoso sobre toda fuerza de maldad, sobre toda fuerza de tiniebla. Gloria sea al Señor. ¿Qué más pudo haber llegado a los oídos de aquel centurión? Mire el verso 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón, que tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. La fiebre que tenía la suegra de Pedro se fue inmediatamente. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos todavía creen que Jesús tiene poder?
¿verdad? Hoy en día, hermanos, por una fiebre nos quedamos y ya no venimos al templo, pero yo le quiero decir que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, aleluya. Y venimos a este lugar a veces enfermos, y si nos sana, gloria a Dios, y si no nos sana, pues seguimos adorándole, bendiciéndole, porque Él tiene el control de nosotros y en sus manos divinas estamos. A su nombre, pueblo. Sanó la suegra de Pedro. ¿Cuántos quieren que Jesús les sane su suegra? Aleluya, su nombre. Si usted quiere que su suegra sane es porque es buen yerno. Pero pocos amenes se oyen en esta noche. Dele la gloria al Señor, aleluya. Para Dios no hay nada imposible, hermanos, aleluya. Sanaba enfermos, liberaba endemoniados, hermanos. Sigamos leyendo el verso 40, porque esto está muy bueno. Al ponerse el sol, o sea, ya en la tarde, la palabra del Señor nos relata: todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Si algunos llegaban dudando quién era el que estaba allí orando por los enfermos, los mismos demonios hablaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Oh, gloria a su nombre. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios saben quién es el Cristo. Los demonios saben a quién usted y yo le servimos. Los demonios saben cuando usted verdaderamente está caminando con Cristo. Los demonios reconocen cuando usted tiene una intimidad con Cristo. Los demonios reconocen cuando el que va con usted es el grande de los grandes, el poderoso de Israel, aleluya. Y nada podrán hacer los demonios contra aquellos hijos de Dios que están caminando alineados con el Cristo de la gloria. Cuando Jesucristo es mi amigo, cuando Jesucristo camina conmigo y camina con usted, aún las huestes de maldad tendrán que apartarse del camino, porque el que va con usted y conmigo se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él le damos todo el honor en esta noche, aleluya. Por eso vale la pena servirle a este Cristo del cual estamos hablando. Si en esta noche hubiese alguien aquí que aún todavía no le ha dado su vida al Señor, este es el día que usted tiene la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de ser parte de la familia de Dios, de ser parte de la bendición de Dios al tener a Cristo en su vida. Capítulo 5. Dice la escritura que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, Jesús está en el lago Genezaret y el gentío llega para oír la palabra de Dios. Él no tenía, hermanos, un micrófono, no tenía unas bocinas, no tenía un aparato, no tenía nada eléctrico en aquel momento, pero él buscó unas barcas que estaban allí. Dice el verso 2: vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Aleluya. Y entrando en una de aquellas barcas, ese fue el púlpito que usó nuestro maestro. Usó unas barcas que se movían entre el agua, los usó como un púlpito prestado para predicar la palabra del Señor. Dicen los historiadores que cuando Jesús se subía a una barca, Él veía para dónde el aire corría para que su voz llegara a los que le escuchaban. Y de acuerdo hacia donde la barca lo movía el aire, así Él se ponía para que el aire llevara las palabras
y llegaran al corazón de aquellas multitudes que estaban reunidas. Ahí estaban unos pescadores cansados, unos pescadores que no habían podido agarrar el sustento para su familia posiblemente, o para venderlo, porque ellos de eso era que vivían aquellos pescadores. Habían pasado la noche pescando y no habían podido agarrar nada. Estaban limpiando las redes en aquel momento y Jesús le pidió por un momento la barca para él hablar la palabra de Dios. Y después que terminó de hablar la palabra del Señor, aleluya, dice el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús sabía que aquellos pescadores no habían agarrado nada. Jesús sabía que aquellos pescadores no habían agarrado el sustento todavía. Cuando Él les dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero dijo algo importante: mas en tu palabra, oh gloria al Señor, mas en tu palabra echaré la red. Ahí está la diferencia. Cuando usted echa la red en tu palabra, en el nombre del Señor, porque no es con nuestra fuerza, sino con la ayuda del Todopoderoso. Oh gloria al Señor. Dice el verso 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjese que no habían agarrado nada, hermano, ni hoja siquiera, ni un tiputillo, ni un triponcito, ni una lichita, ni un filincito, hermano. Estoy hablando diferente, ¿verdad? Porque yo sé que hay diferentes aquí, quizás ni una me entiende. Pero usted me entiende que no había agarrado nada, hermano, ni un tepocatito. Pedro, que era pescador profesional de la época, hermanos, no había podido agarrar nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no estaba en la barca, aleluya. Y cuando Jesús no está en tu barca, pierdes el tiempo. Cuando Jesús no está en la barca, aleluya, pierdes el tiempo. Todo te sale mal, todo te sale por nada se puede realizar. Pero cuando invitas a Cristo a la barca, aleluya, cuando invitas al Maestro a tu barca, cuando invitas al Maestro a tu casa, a tu familia, ahí las cosas empiezan a cambiar, aleluya, porque Él es el dueño de todo. Él es el que tiene el poder, Él es el que envía los peces, Él es el que le da orden a las olas y al mar y a todo, le obedece a su palabra, aleluya. Denle la gloria a Él en esta noche. Necesitamos a Cristo en nuestra barca, necesitamos a Cristo en nuestra familia, necesitamos a Cristo en el trabajo. Necesitamos la ayuda del Señor todos los días. A su nombre. Cuando Pedro dijo, y oiga que Pedro era un poquito violento, mas sin embargo dijo: en tu palabra, Señor, lo voy a hacer. Como quien dice: a ver qué pasa. Pero cuando el Señor le dijo: Pedro, boga mar adentro y tira la red. Porque mucha gente le gusta pescar en la orillita, ¿verdad? Y en la orillita hay peces pero pequeños. Pero cuando se mete a lo profundo, ahí está lo sabroso y lo grande. Amén. ¿Cuántos quieren meterse a lo profundo con el Señor? En lo profundo hay bendición. En lo profundo hay unos coludos que no van a caber en la sartén, aleluya. A su nombre, gloria. Usted me está comprendiendo. En la profundidad, cuando usted se mete con el Señor, cuando usted lo busca en ayuno, cuando usted lo busca en la vigilia, cuando usted dobla sus rodillas, aleluya, cuando usted viene y oye la palabra, cuando usted está anhelando ser lleno más del Señor, ahí está la bendición del Señor. A su nombre. Cuando Pedro obedeció al Maestro, dígale al que está a su lado: obedece al Maestro, hombre.
Obedece al maestro, hombre. Deja de querer hacer tu propia voluntad. Obedécele a él, hombre. Pedro no hizo nada mientras no hizo caso a la palabra del Señor. Es que cuando nos guiamos por la palabra, ahí está la bendición. Por eso Dios le hablaba al pueblo de Israel, hermanos, en el capítulo 28 de Deuteronomio: si oyeres mi palabra y obedecieres a los decretos, a los estatutos, a los mandamientos, vas a ser bendecido todos los días de tu vida. Aleluya. Serás bendito en el campo, en la ciudad. Será bendito tu ganado, tu oveja. Todo lo que tú hagas será bendecido si obedecieres a mi palabra. ¿Cuántos le dan gloria? Es que muchos queremos caminar sin obedecer la palabra, pero cuando obedeces la palabra, cuando te metes con Dios, aleluya, oyes la palabra, pero la pones por obra, ahí hay bendición de parte de Jehová. Bendito el nombre del Señor. Yo me imagino que Pedro, con un poco de duda, se fue más adentro. Y allá más adentro, ahí tiró la red. Y de repente, como que, aleluya, Pedro dijo: estas no son hojas, estas no son piedras, eran pescados, hermano, eran peces que habían allí. Aleluya. Y Pedro dice: ayúdeme, dice Pedro, porque aquí hay algo. Y empieza, y cuando lo saca, había cantidad de peces, hermano. La red se rompía, y Pedro dijo a la otra barca que estaba ahí: vengan, porque algo pasó. Anoche no había nada, pero ahora lo hice en el nombre de Jesús, aleluya. Y ahora está una multitud de peces, aleluya. A su nombre, pueblo. Qué lindo es el Señor. Y yo me estoy imaginando que el centurión había escuchado todo esto que había acontecido. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 6, hermanos, en su verso 6, aconteció también, ya vamos llegando al 7 donde empezamos. Dice el verso 6: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Qué duro sería tener una mano seca, una mano que no puede hacer nada, una mano que está muerta. Ahí había un hombre que tenía seca una mano, y era la mano derecha, que es la que más nosotros usamos, ¿verdad? Allá en cuando aparece un zurdo ahí, algo raro, ¿verdad? Haciendo todo con la zurda, pero la mayoría somos derechos, ¿verdad? La mano derecha. Y este hombre dice que tenía la mano derecha seca. Y el verso 7 dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. ¿Conoce el Señor tus pensamientos? Claro que sí. Conoce el Señor tus pensamientos. Donde quiera que usted y yo estemos, el Señor conoce nuestros pensamientos. Dice lo siguiente en el verso 8, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Como él sabía que lo estaban prejuiciando porque era un día de reposo, les interroga a ellos mismos. Les dice: ¿es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? ¿Es lícito salvar en el día de reposo? ¿Salvar la vida o quitarla? Y el verso 10 dice: y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre:
extiende tu mano. Yo me imagino aquella mano seca, hermano. Aquella mano que no podía hacer nada. Aquella mano que estaba inerte. Aleluya. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. A la voz de la palabra de Cristo, cuando Cristo le dice extiende tu mano, aleluya, aquel cuerpo que fue formado por el mismo creador del cielo y de la tierra, el mismo que lo había formado en el vientre, le dio la orden a todos los tendones, a toda la piel, a los huesos que estaban muertos, le dio orden de que se extendieran, porque ahí estaba la vida enfrente de ellos, el autor de la vida. Y ese mismo Cristo es el que estamos hablando en esta noche. Él es el autor de la vida. Y dice Hebreos 3:8 que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. A su nombre. Algunos están diciendo, pero eso era ayer, hermano. Eso era en aquel tiempo, hermano. Es cierto, hermanos, que vivimos una época donde no vemos muchos milagros. Pero en la palabra está escrita, la palabra está aquí, que en el nombre de Jesús habrán milagros. No vemos muchos, pero sí escuchamos de milagros que el Señor hace. Quizás usted y yo no hemos visto muchos, pero yo estoy creyendo que en este último tiempo vamos a ver milagros de parte del Señor. ¿Cuántos lo creen? Oh, yo lo estoy escuchando a usted y como que está, ¿será que digo amén o será que no? Pero yo le creo a la palabra de Dios, hermano. Bendito el nombre del Señor. Yo me imagino a este hombre viendo a Jesús y viendo los que lo acusaban. Había una fuerza de negativa de los fariseos y de toda aquella gente que estaba allí. Pero había un hombre que necesitaba y Jesús está enfrente. Hay tres aquí. Están los que no creen y los que no quieren que pasen los milagros, que eran los fariseos y toda aquella gente. Pero está el que necesita el favor de Dios y está el que lo puede hacer, que es Cristo Jesús. No nosotros no podemos, pero aquel que está en su trono de gloria, Él sí lo puede hacer. ¿Cuántos le dan gloria? Amén, hermanos. Ya hemos leído del 4, del 5, del 6 y lleguemos al 7 donde empezamos. Usted dirá, ahora va a empezar todavía. No. Gloria sea al Señor. El centurión, hermanos, este centurión había oído hablar de Jesús. Qué importante oír hablar de Jesús. Hay gente, hermanos, que habla de esto, habla del otro, habla de ciencia, habla de fricción, habla de problemas, habla de la novela, habla del fútbol y no habla de Cristo. Qué penoso, hermano. Qué silencio, ¿verdad? Mucho cristiano hoy en día está informado de esto, del otro y de tanto tema, hermano, y de todo, hasta del fútbol y de lo que está pasando y de todo, ¿verdad? Pero no habla de Cristo Jesús. Y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón debe de hablar de Cristo Jesús, porque es importante que usted hable de Cristo. Aleluya. Mi esposa cuenta que cuando me conoció decía, porque ella no le servía al Señor en ese tiempo, y ella dice, pero este muchacho solo de Cristo me habla. Sí, es que yo quería que Cristo se le metiera por los oídos, por la boca, por el corazón, por todo. Y se le metió Cristo por todos lados, aleluya. Y por eso es que está aquí todavía, porque hubo alguien que le hablaba de Cristo. Mire, hermano, yo pasaba donde ella trabajaba y llevaba unos papelitos que llevaba en el trabajo y ahí le ponía versículos bíblicos. Así. Pastor, ¿y usted nunca la enamoró entonces? Ahí le cuento otro día, me invita a un café, aleluya. A su nombre, dele gloria al Señor.
que le quiero decir que es importante que usted hable de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Su novio debe hablar de Cristo, jovencita. Su novia debe hablar de Cristo, jovencito. Si solo le habla de otras cosas, tenga cuidado. Que le hable de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos en el versículo 4. 7:4 dice: y ellos vinieron a Jesús. ¿Quién? Los ancianos. Mire que el centurión oyó hablar de Jesús. Alguien le dio testimonio de quién era Jesús. Él no lo conocía, pero había oído hablar de él. Ahora hay unos ancianos que van a Jesús y testifican también de la buena conducta del centurión. Miren el verso 4. Y ellos, los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, los ancianos también están testificando de que ese centurión no es cualquier persona, que ama a la nación de Israel y que también les construyó una sinagoga. Y verdad que la palabra de Dios dice que los que aman a su pueblo serán bendecidos. ¿Verdad que así dice la escritura? En el Salmo 122, ahí dice la escritura que hay que orar por Jerusalén, ¿verdad? Porque Dios, el Dios Todopoderoso, bendice a aquellos que oran por Jerusalén. Serán prosperados todos aquellos que desean la paz de Jerusalén. Y aquí hay un hombre que amaba la nación de Israel. Y entonces los ancianos vienen a Jesús y le dicen: es digno que le concedas esto, porque es un hombre que ama nuestra nación y que nos construyó una sinagoga para que nosotros nos reunamos. Y en el verso 6: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mire qué tremendo este hombre. No me tuve por digno de venir a ti, pero sí dijo algo importante: pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Qué gente tan obediente tenía este centurión, ¿verdad? Gloria al Señor. Los pastores estamos orando por gente así en las iglesias. Alabe a Cristo, hermano, no se ponga triste. Dice el verso 9: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, a todos aquellos que le seguían, les dijo Jesús: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mira, hermano. Y el verso 10: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo? Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Mira, hermano, Jesús no entró ni puso las manos allí, pero el centurión dijo: di la palabra y mi siervo será sano. Aleluya. Y Jesús le dijo a la gente que estaba ahí: os digo que ni aún en todo Israel he encontrado tanta fe como la que hay en este hombre. Habrá fe en la iglesia como la que había en ese centurión. Habrá fe hoy en este tiempo. En el 2021 habrá fe todavía como la que había en este centurión, que le dice a Cristo: di la palabra, Dios, aleluya, y yo sé que será hecho. Como Pedro, aleluya, le dijo al Señor: Señor, no he agarrado nada en toda la noche, pero en tu palabra, Dios, yo voy a tirar la red, aleluya. En tu palabra, en esta noche, aleluya, el Señor conoce la necesidad suya y la mía, y en tu palabra, Dios, yo voy
palabra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Los médicos dirán una cosa, los abogados dirán otra cosa, los jueces dirán otra cosa, los gobiernos dirán otra cosa, el jefe estará diciendo otra cosa, el diablo estará diciendo otra cosa, pero la palabra de Jehová vive y permanece para siempre. A su nombre, pueblo, aleluya. La palabra de Dios es viva. Allá en Segunda de Reyes capítulo 5, vamos a ir terminando. La escritura nos narra de una joven que fue llevada por bandas de sirios que iban a Israel. Y en una de esas idas, esas bandas trajeron una joven de Israel cautiva y la llevaron a casa del general Naamán. Y cuando llegó aquella joven a la casa de Naamán, se dio cuenta de que Naamán tenía dinero, que Naamán tenía posición, que Naamán era un alto general, pero que tenía lepra. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y cuando lo vio con lepra, no se quedó callada, aunque ella estaba como sierva en ese lugar, estaba para hacer el oficio en esa casa, pero se acercó a su ama de casa y le dijo: si mi señor fuera a Samaria, donde está el profeta de Jehová, yo creo, le dijo, que mi señor recibirá sanidad. ¿De dónde provino la sanidad de Naamán? Porque una joven sierva, ama de casa, testificó que en Israel había un Dios poderoso. Aleluya. Iglesia, es tiempo de hablar quién es tu Dios. Y no le voy a relatar toda la historia porque usted la conoce, pero quería hablar de la joven que promovió para que Naamán fuera a buscar el profeta. Y por eso vino la sanidad a aquel general, porque una joven testificó que había Dios en Israel. Yo quiero que vayamos, con esto le prometo terminar. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Dice la escritura en su verso 15. Me avisa cuando lo tenga. Marcos 16, 15. Y les dijo, aquí habla Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está clara la palabra, hermanos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. ¿Cuántos se animan a creerle a Él? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Gloria a su nombre. Todavía creemos en un evangelio de poder, todavía creemos en un Cristo de poder, todavía creemos en que el evangelio es poder y potencia de Dios para salvación. Aleluya. Póngase de pie porque le prometí terminar con este pasaje. A su nombre, gloria, aleluya.